Hola a todos, hablemos de música. ¿Sabía usted que en el libro de Samuel hubo una canción que traspasó los límites del reino? Claro, en desmedro del rey de Israel, Saúl, y que el nombre del hit del momento se titulaba Los 10.000 de David, y que fue entonada por algunas naciones vecinas que no dudaron en usarla como un método de ofensa. Soy José Miguel y esto es Con Cierto Sentido. Bienvenidos. Primera y segunda de Samuel son un solo libro, dividido por lo extenso del relato, y que inicia con un canto, el canto de Ana, en el capítulo 2. Poema que en perspectiva contaría toda la historia del libro. Aquí sobresalen tres personajes. El profeta Samuel, de quien recibe el nombre del libro. Saúl, quien se convierte en rey por petición del pueblo. Y David, quien por voluntad de Dios se convierte en rey después de Saúl. El cántico de Ana es una oración que se convirtió en una canción. Es una alabanza que nace del agradecimiento a Dios por haber contestado una oración específica. En contexto, Ana es una mujer que no puede tener hijos y sufre penurias por ello. Por lo tanto, ruega a Dios por un milagro y su oración es efectivamente contestada. Esto lo puede leer en Primera de Samuel, capítulo 1. Lo interesante de este canto es que nace después de que Ana entregara a su hijo Samuel al sumo sacerdote Elí para ser criado por este en el templo. Y cualquiera pensaría de que esta mujer quedó destrozada después de entregar a su hijo, pero lo que vemos en este canto es todo lo contrario. Primera de Samuel, capítulo 2, inicia el canto con estas palabras: Mi corazón se regocija en Jehová. No hay santo como Jehová, ni refugio como el Dios nuestro. Y ya al final del canto, por ahí por el verso 10, Ana nos entrega un mensaje profético, nos habla del Mesías, el ungido. Observemos lo siguiente. La realidad es que a Ana se le quitó la mancha de esterilidad y luego fue premiada con más hijos. Y en cuanto a Samuel, él creció en el templo, ministrando a Jehová delante del sumo sacerdote. Esto lo vemos en el capítulo 2, del verso 18 al 21. Samuel se convierte en el profeta más reconocido de su tiempo y a su vez el último juez de Israel. Y como diría una amada profesora, a modo de devocional, entreguemos a nuestros hijos que crezcan en la presencia de Dios. Bajo este ejemplo, llegarán a ser personas extraordinarias. Sigamos, la historia continúa y el pueblo de Israel exige tener un rey. Y en su insistencia, Dios habla al profeta para que éste busque al rey que piden. Finalmente, Saúl es ungido rey. Y aquí encontramos la siguiente referencia musical, en el capítulo 10, del verso 5 al 10, donde, una vez ungido, Saúl debía juntarse con un grupo de profetas que descendían de un lugar alto con arpas, salterios, flautas y panderos, haciendo música y profetizando. Y sin embargo, con el tiempo, la altivez del rey, sumado a su impaciencia constante y una serie de malas decisiones, hacen que Dios se aparte del rey. Y como si fuera poco, es atormentado por un espíritu que no lo deja dormir ni pensar. ¿Será acaso esto algún signo de depresión? ¿Quién sabe? La cosa es que necesitaba urgentemente una sesión de musicoterapia y sus siervos le sugieren a un joven y mandan a buscarlo. Aquí nos encontramos con David, un pastor ovejero y músico, y que en presencia del rey, el muchacho entona sus melodías y el espíritu malo
se aparta de Saúl. Algunos comentaristas sugieren de que pudo haber interpretado el Salmo 23. Claro que en ese momento él no sabía de que estaba interpretando ese salmo, obvio. Pero gracias a esto, David se instala en el escenario de la historia. Parece poco relevante porque lo que más recordamos de este chicoco es que mató al gigante Goliat, entre otras cosas. Y la historia es larguísima, por lo que solo adjuntaremos su relación con la música. Ahora bien, David se destacó por ser tanto músico como poeta. Más de la mitad de los salmos se le atribuyen a él. Era tan buen músico, porque tocaba el arpa, que esa fue la razón de que lo recomendaran para estar delante del rey. Un poeta que incluso en sus momentos más difíciles tenía la capacidad de escribir canciones. Las composiciones divinamente inspiradas de David sobresalen por varias razones. Sus canciones incluyen salmos contemplativos como pastorales y van desde expresiones de alabanza como relatos históricos. Van desde la alegría estival de la vendimia hasta el esplendor de la inauguración del palacio. Aclaro lo siguiente: hasta este momento el joven David ya había sido ungido por el profeta para reemplazar al rey, pero para este evento pasarían años. Es en el capítulo 8, verso 6, que se nos relata la polémica canción de los 10.000 de David. La cosa tomó un rumbo peligroso, entre intentos de asesinato, amenazas, persecuciones escondidas y oportunidades de perdón. Transcurren 9 capítulos, hasta la muerte del rey Saúl y de sus hijos. Por su parte, David se entera de la muerte del rey y debe asumir el trono con tristeza. Escribe una canción en honor al rey caído llamada El Arco. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 1 verso 17 y dice de la siguiente manera: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. David sabía expresar una amplia variedad de sentimientos, tanto con palabras como con la música de su arpa. Más tarde volvería a interpretar una canción triste, esta vez para Abner, quien había sido comandante del ejército del rey Saúl, quien había demostrado valentía en las batallas de Israel. 2 de Samuel, capítulo 3, verso 33. Posteriormente, David retomó la idea de traer el arca de la alianza a casa, a Jerusalén. Habían pasado años de que los filisteos se la robaran y que después la devolvieran. Si quiere enterarse de lo que pasó, lea 1 de Samuel capítulo 5 y capítulo 6. Se va a enterar de cosas. El hecho es que aquí toman el arca y el verso dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos musicales, con panderos, flautas, arpas, salterios y címbalos. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 5. Pero la fiesta les dura poco. ¿Quién sabe cuánto avanzaron? Cuando un hombre llamado Usa, hijo de Abinadab, se da cuenta de que los animales que tiran el carro tropezaban y el arca peligraba con caer, este sujeta el preciado y cae muerto en su buena intención. Esto estremeció a todos. Entre temor y tristeza, dejaron el arca en casa de un lugareño de nombre Obed-Edom. Tal vez pensaron que Dios estaría enojado por el abandono del arca. Recuerden que esto representaba la presencia de Dios. Ahora, en el verso 12 del mismo capítulo, le avisan al rey David de que la casa de Obed-Edom era bendecida a causa del arca. Entonces volvió la alegría al reino. David era un hombre efusivo, gustaba de música alegre y rítmica. Cuando trajo el arca del pacto a Sión, él saltó y bailó con todas sus fuerzas para celebrar el acontecimiento.
Así lo relata el verso 14 y 15. David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y con sonido de trompeta. En lo sucesivo no encontramos referencias musicales hasta el capítulo 22, el cántico de liberación de David, que posteriormente fue incorporado a los Salmos, Salmo 18. Aquí David reflexiona sobre el poder y la obra que Dios realizó a través de su vida y la de su reino. Y aunque aparece prácticamente al final del libro, es posible de que David haya compuesto esta canción cuando era joven. Tal vez cuando murió Saúl y tomó el trono. Y sin embargo, es un gran resumen este salmo acerca del carácter de David y su actitud a lo largo de su vida. La canción denota la convicción de la absoluta soberanía de Jehová. La obra de Dios sobre la vida de David fue tan grande y amplia que no podía ser contenida en un adjetivo. La canción dice: mi roca, mi fortaleza, mi libertador. David apiló título tras título para alabar a Dios. Y cada uno de ellos era significativo en su vida porque cumplieron cabalmente el significado de cada título. Luego tenemos las últimas palabras de David en el capítulo 23. Palabras escritas en prosa, como si fuera un poema. Y eventualmente se hablará de David en otros libros y de su aporte no solo a la música, sino como parte de la identidad de una nación. Y no podemos olvidar su vínculo con el Mesías. El mismo Jesús, entre otros títulos, se le nombra como Hijo de David. Sin duda alguna, este rey es uno de los personajes más influyentes de la Biblia. Su nombre es asociado con música, salmos, canciones, instrumentos, valentía, convicción. Y lo mejor que se puede decir de él aparece en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y estas fueron las referencias musicales en el libro de Samuel. Soy José Miguel, con cierto sentido. Bendiciones. Alto, 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 alto. Si te gusta este contenido, pulsa me gusta. Así YouTube podrá recomendarlo a otras personas. Compártelo, comenta. Queremos saber tu opinión. Ahora sí, bendiciones.